quiero adorar. Quiero estar en tu presencia, vivir en santidad. Lléname de tu gloria. Quiero hacer tu voluntad. ¿Cómo están? Qué bendición poderlos ver, bueno, yo no los puedo ver, pero que ustedes sí me puedan ver y poder saber que están conectados, es lo que quise decir en esta mañana, que es de bendición, que el Señor nos pone a buscarlo, que Dios nos pone a aprender más de Él, y espero en Dios que sea de mucha bendición, de edificación para tu vida. Mi nombre es Carlos Rosales, para quien se conecta por primera vez, y con el favor de Dios pastoreamos Lenguaje de Salvación y les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Compartan esta publicación, no sé de dónde nos vean, escríbanos ahí al chat, mándanos un saludo para saber quién está conectado. Probablemente es la primera vez que te conectas, salúdanos porque queremos conocerte, queremos saber quién es la iglesia. Ahora te voy a decir algo, que aunque estamos a distancia y nos estamos congregando por medio de esta plataforma en Facebook, somos iglesia, la iglesia eres tú, y cuando dice la Biblia que 2 o 3 estamos congregados en su nombre, allí el Señor está, y entonces así estamos esta mañana. Entonces nos encantaría conocerte, escríbenos. ¿Qué te parece si tomamos unos segundos para que nos escribas, que nos saludes y nosotros también poderte saludar? Nuestro equipo está ahí en los mensajes para saludarte y poderte bendecir. Queremos, si es la primera vez que te conectas a la iglesia, queremos darte un seguimiento, y esa parte del seguimiento queremos hacerla por medio de primero conocerte y poder escribirte y estar en contacto. También ese seguimiento es por medio de las actividades que tenemos entre semana, que tú te puedas conectar a nuestras reuniones de varones, de mujeres, de adolescentes, de niños, de jóvenes, a todas nuestras reuniones, para poder que tú te conectes con la iglesia y que también seas alimentado en este alimento espiritual que damos como Lenguaje de Salvación, y que pueda ser un alimento que te haga crecer, que te haga abundar, te haga estar mejor en todas las áreas de tu vida. Es nuestro propósito y nuestra oración, que así como prospera tu alma, prosperes en todas las cosas. Entonces les mando un saludo a todos ustedes, y el día de hoy tenemos una plática que se llama Lo que contamina al hombre. Y esto está situado en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Te invito a que abras tu Biblia en ese capítulo y podamos desmenuzar la palabra de Dios. La tendencia del humano suele enfocarse en las cosas que el humano puede ver. Incluso muchas veces quiere reparar las cosas por fuera y no hace lo que es correcto de poder reparar las cosas por dentro. Es como, por ejemplo, si tuvieses humedad en el techo de tu casa o de una habitación, y quisieras nada más pintarla por encima y solo así va a quedar reparado ese daño. No es así, tienes que hacer un proceso de reparación de esa humedad. Es como, por ejemplo, si alguien estuviera enfermo de cáncer y tú le des solamente un analgésico, ese analgésico solamente le va a quitar el dolor, pero no va a comenzar a hacer cambios dentro. Y entonces la palabra de Dios y lo que el Señor quiere de nosotros es que no reparemos la imagen, sino que reparemos lo que está dentro de nosotros. Pero eso requiere humildad y requiere las ganas y reconocer que en algún momento necesitamos ser cambiados por dentro, que Dios haga esos cambios internos en nuestra vida. Muchas veces nuestra soberbia o orgullo
le echamos la culpa al de al lado de que él o ella son los culpables de nuestra situación. Y no nos responsabilizamos, y eso es soberbia. Eso solamente lo hace un corazón que está ensoberbecido, que no reconoce que el cambio va a comenzar en uno mismo. Di conmigo, hoy el cambio comienza conmigo. Y esta confesión es clave para lo que Dios quiere hacer. Dios quiere romper de nosotros toda religiosidad en nuestra vida. Tenemos que comenzar a hacer y reconocer un inventario de todas esas cosas que no son buenas para nuestra vida y comenzar y vivir el arrepentimiento. Vamos a ver el enfoque que nos pone el Señor en el libro de Marcos 7 y nos habla de grandes verdades bíblicas en cuanto a lo que contamina al hombre. Y vamos a ver lo que dice en el versículo 1. ¿Listos? Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Quiero darte a conocer que esta gente, fariseos y escribas, era gente que se creía grandiosa, tenía sentimientos de grandeza, de superioridad, tenía pensamientos de orgullo, eran muy orgullosos, siempre veían lo malo en otros y no se veían lo malo en ellos. Hoy están o siguen estando vigentes los escribas y los fariseos. Estos fariseos que solamente les gusta ver lo de otros y no ven lo que ellos están, dónde ellos están, cómo ellos se comportan. Y entonces aquí lo vamos a entender de una mejor manera. Versículo 2: los cuales, y quiero, si estás ahí con tu Biblia, subraya, viendo, subraya viendo, no pierdas de vista esto, a algunos de los discípulos de Jesús. Ellos estaban en la escena, estos hombres venían de Jerusalén y se toparon con los discípulos de Jesús y con Jesús. Y no sé si te has dado cuenta, pero el espíritu juzgón, el espíritu chismoso, nada más está viendo lo que la otra gente hace para compartirlo, para orar por esas personas, y lo espiritualizan porque en el corazón hay un espíritu religioso que en el nombre de Jesús hoy se debe de romper en nuestras vidas. Hoy debe de quedar a un lado. Las personas que no creen que necesitan de Dios traen un espíritu de fariseísmo muy fuerte en sus vidas. Hoy tú y yo necesitamos de Dios, necesitamos del Señor. Ese espíritu de fariseo sigue estando aquí con nosotros en la sociedad. ¿Cuánta gente mira al que se equivocó, mira al que fracasó, mira al que se enfermó y busca todas las respuestas de la situación que el prójimo está viviendo? Que si fracasó, se lo mereció porque no buscaba a Dios. Que si se enfermó, qué bueno porque no se cuidó. Y empezamos a ciertas situaciones a juzgarlas desde nuestro foco, desde nuestra visión. Pero a veces, y por ahí dicen que el primer paso para el error es la suposición. Empezamos a suponer cosas y no las decimos, y ahí nos empezamos a equivocar. Hoy en día hay un espíritu de fariseo muy importante en la vida de gente que juzga a otros cristianos, en la vida de gente que se presume no religiosa, pero cae en juzgar. Y entonces esa persona no quiere ser religiosa, pero está cayendo en lo que los religiosos hacen. Está cayendo en el
en el juzgar desde su vista, el poder criticar, el poder no edificar con la visión que tiene de las cosas. Jesús era muy claro y Jesús está en esta escena porque ellos llegaron y ellos estaban comiendo, iban a comer. Entonces la tradición nos decía que antes de comer tenían que lavarse las manos, y eso es algo de sentido común, o debería ser una cultura para todos. Me explico, lavarnos las manos. Hoy en día estamos con medidas de higiene más radicales, como ya nos ponemos gel, nos lavamos las manos, nos sanitizamos el calzado, nos sanitizamos completamente nuestros alimentos, las cosas que traemos de la calle. Eso es parte de medidas higiénicas que son buenas. Bueno, estos hombres vieron que estos apóstoles o discípulos de Jesús no tenían las manos lavadas. Entonces lo primero que hicieron es condenar de que no tenían las manos lavadas. Versículo 3 dice la palabra de Dios: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Quiero que pongas atención que esto no es una doctrina. Es decir, si no me lavo las manos y como, ¿me voy al infierno, pastor? No. Si me toca algún día predicar y no me pongo traje, no es grato al Señor mi predicación. No. Si como carne de puerco, pastor, ¿me voy a condenar para irme al infierno? No. Entonces empezamos a entender el enfoque correcto del Señor y empezamos a dejar a un lado la religiosidad, porque la religiosidad es algo que contamina al hombre, lo va a contaminar. Escucha algo, eso no quiere decir que ese espíritu religioso nada más sea para los religiosos. Ese espíritu religioso también es para las personas que sabotean las cosas de Dios y quieren ver al Señor como una religión, porque traen religión en el corazón. Entonces cuando yo te hablo de que tengas una relación con Cristo, empiezas a verlo de una forma religiosa. ¿Por qué? Porque todavía en tu corazón hay religión. Cuando tú empiezas a ver una relación con Cristo que no tiene que ver con una religión, ¿sabes qué? Serías el primero que quiere orar. ¿Sabes qué? Serías el primero que quiere servir en la iglesia. ¿Sabes qué? Serías el primero que quiere hacer las cosas como Dios quiere. Cuando tenemos una religión, cuando no tenemos una religión y tenemos una relación. Pero cuando tenemos una religión, ahí le buscas el pero a las cosas de Dios. ¿Para qué oramos tanto? Porque lo estás viendo religiosamente. Lo estás viendo como una acción religiosa, no como una relación de conversación, de bendición con el Señor. ¿Para qué estás tanto en la iglesia? Lo estás viendo religiosamente. ¿Por qué? Porque el estar en la iglesia te ayuda a poder estar avivado el fuego, juntándote con otros que practiquen tu fe. Y no tiene que ver con la religión. Porque a veces pensamos que el ir a la iglesia es cumplir con el Señor, y no es nada de eso. Que el diezmo es como dar la limosna antiguamente en la iglesia. No es eso. Que estar en eventos sin estar el corazón en eventos, ya cumplí con el Señor, ya no tiene nada que decirme. Entiende que la relación con Dios es personal y no está en función de tu esposa, de tus hijos, de tu esposo. No está en función de ellos, está en función de mi persona. Está en función de mi propia espiritualidad, de lo mío. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a ver todo esto, todo se vuelve un caos. O sea, porque cuando lo vemos de una forma religiosa, llega el hombre, llega la mujer y empiezas a echarle la culpa a otros de que porque de mi acción es por culpa de esa persona. Cuando ese espíritu religioso ya llegó al corazón, siempre está buscando echarle la culpa al otro.
Siempre le está buscando echarle la culpa a las cuestiones externas y nunca se han dedicado a hacer un inventario, a arrepentirse, echarse para atrás de las cosas que hemos hecho mal. Tú y yo hemos hecho cosas mal. El problema es de que luego no lo aceptamos. Nos hemos equivocado. Sí hemos tenido buenos aciertos, pero hemos hecho cosas mal. Hemos hecho cosas mal. Hemos ofendido antes que a nuestra familia, antes que a nuestros hijos, a nuestra esposa o a nuestro esposo. Hemos ofendido al Señor. Enfoca y quita ese espíritu religioso de tu vida, de que al primero, y quiero dejarlo enfáticamente, el primero que debes de agradar es a Dios. Agradando a Dios, colateralmente vas a estar bien con el prójimo. Así lo dice la Biblia. Si yo estoy bien con el Señor, también voy a tener el favor de los hombres. Pero comenzamos al revés. Queremos el favor de los hombres y después el de Dios. Queremos restaurar, fíjate, nuestro matrimonio y estamos mal con Dios. ¿Cómo vas a restaurar un matrimonio en el cual estás mal con Dios? Porque todo está en función primeramente del Señor, para poder amar a otros, para poder perdonar. ¿Cómo quieres restaurar una relación de que necesitas perdonar si el Señor te enseña a perdonar, pero tú no tienes relación con Dios y en el perdón no crees? ¿Cómo voy a restaurar esa relación con mi persona, con mi prójimo, si no he dejado que el Señor obre en mi vida en el perdón para que yo pueda perdonar a esa persona? No hay forma. Lo hemos hecho al revés. ¿Cómo quieres estar motivado si no te llenas de Dios, si no buscas al Señor? ¿Cómo quieres? A lo mejor tú podrás leerte libros motivacionales de superación personal, podrás ser un speaker que pueda dar palabra o hablar en redes sociales, etcétera. Pero te voy a decir algo: la motivación tiene un efecto a corto tiempo. Lo que Dios hace cuando transforma el carácter es tener cambios a largo plazo. Y son las luchas que deberíamos de entender a cada uno de nosotros para quitar toda esa religiosidad que hay en el corazón. Entonces vamos a regresar a lo que la palabra de Dios dice. Y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen, dice el versículo 4. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Versículo 5. Preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Cuestionan a Jesús. Inmediatamente Jesús conocía el corazón y ve la respuesta en el versículo 6. Dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Ya te diste cuenta? Este pueblo de labios, de dientes para afuera, de imagen, actitudes religiosas, acciones religiosas, me honran, pero ¿sabes qué? Su corazón no está convertido. No está convertido. Entonces eso no sirve, porque se vuelve una obra muerta. Dios quiere cambiar el corazón. Si yo doy un diezmo y no lo doy con el corazón, no le doy verdaderamente el sentido de agradecimiento a Dios, no sirve. Si lo doy nada más para agradar al pastor, no sirve. Tiene que ser una conversión del corazón. Si yo sirvo al Señor de mal corazón, no tengo ganas, en rebeldía, en no sujeción, no sirve, porque nada más lo estoy haciendo para que los hombres me vean. La esencia de hacerlo bien comienza dentro de nosotros, a la forma de Dios, no a la forma que yo pienso, no a la forma que yo creo. ¿Para qué? Para que eso que estoy haciendo sea agradable a los ojos de Dios.
Y sigue diciendo en el versículo 7, pues en vano me honran. Los fariseos se sabían la ley. Desde niños pasaron un proceso de aprendizaje, desde que eran niños, adolescencia y juventud, de aprenderse la ley, la Torá. Sabían los libros, sabían la Biblia. Entonces aquí nos queda claro que no es suficiente saberte la Biblia, porque si tú no la llevas con el corazón, escucha, no con la religiosidad de cumplir leyes, porque hay muchos que llevan la Biblia religiosamente. Ay, tengo que cumplir para ganarme la salvación. No. Ay, tengo que hacer estos mandamientos para ser más bueno con Dios. El corazón está incorrecto. Es buscar a Dios por amor. Dice Jesús que hay dos mandamientos en los cuales se resume toda la ley. El primero es amar a Dios. Tienes que amar a Dios. Ese es un principio básico del cristianismo. Ama a Dios. No puedes ser un cristiano si no amas a Dios. No estarías convertido, te volverías en un religioso. Entonces lo primero que tienes que buscar es el amar al Señor, y amando a Dios empiezas a tener una relación con Él y empiezas a ser convertido porque tu corazón es impactado por el Señor. Número dos, en esos mandamientos que se redujeron, diciendo Jesús nos comenta, y es lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está fuerte, porque ahí requiere empezar a resolver situaciones y empezar a pedir perdón y perdonar. A ver, otra vez, pedir perdón y perdonar, porque el amar a nuestro prójimo también es que yo perdone a mi prójimo, y también pedir perdón, la humildad. Si eso no llega a nuestro corazón, me voy a secar, me voy a amargar. Y muchos fíjate hoy en día cuántas personas se han suicidado, la depresión, y preguntaríamos, ¿cuál fue el origen de esa depresión? ¿Era emocional? Y realmente son emocionales, son emociones. A veces las pasiones quieren dirigir nuestra vida, y a todos nos ha pasado que en algún momento la pasión nos dirigió. No sé si alguien controla muy bien sus pasiones, pero en algún momento la impulsividad no te ha dominado. El hacer cosas por impulsividad, por el momento, por la sensación de deleite en ese momento, por la excitación, otra pasión. Y cuando estamos en esas condiciones, empezamos a tomar decisiones y hacer acciones que puedan costarnos caro en el futuro. Porque las pasiones son como un caballo salvaje, van a todo galope, y si tú no las controlas, y si tú no aprendes o no aprendemos a controlar esas emociones, esas pasiones, empiezan a afectarnos. Dios nos hizo con emociones, y también tienes que controlarlas o enviarlas dirigirlas correctamente. Es por eso que el Señor nos habla que su palabra y entra en nuestro corazón, y nos volvemos como la mente de Cristo para poder tomar buenas decisiones y controlar nuestras acciones y decisiones de nuestra vida. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por presión? ¿Cuántas veces tomamos acciones por oportunidad y dices, esto ya no se va a volver a presentar en mi vida? Vive hoy, vívelo, aunque después te arrepientas. No, tenemos que controlar, porque la paz va a venir muy en función de las decisiones que tomemos. El tener paz, el estar tranquilo en Dios, el estar con todo bien, tiene que ver con las decisiones que tomamos el día de hoy. Y eso tiene que ver con atar nuestras pasiones, controlar nuestras emociones. Y fíjate, en el versículo 7 decían que el Señor decía, en vano me honran.
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas veces los hombres nos han enseñado tradiciones, cultura, como doctrinas de Dios? Como doctrina de Dios. Entonces, cuando te enseñan una tradición como doctrina de Dios, pues si no la haces, te sientes culpable y sientes que no estás agradando al Señor. ¿O cuántas veces gente que hace costumbres nos quiere adoctrinar? Y por ejemplo, nosotros, nuestro país de México, tenemos muchas tradiciones y casi se volvieron una doctrina, que si tú no la haces, parecería como que le estás fallando a alguien. ¿Cuántas tradiciones hoy en día no son buenas y se hacen? No causan ni siquiera algo bueno y las hacemos o se hacen. Y nos las han puesto como doctrinas. Y el día de hoy el Señor va a liberar todo eso. Seguimos. Dice el versículo 8. Y ahí es donde empieza el Señor a la transformación. Hay cosas más importantes que cumplir un lavado de manos, hipócritas. Así les dijo el Señor. Y fíjate esto. Porque dejando el mandamiento de Dios, ustedes, lo voy a ir platicando esta parte. Dice, ustedes se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros, de los vasos, y hacen otras muchas cosas semejantes tradicionalmente. Les decía también en el versículo 9, pero invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Versículo 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. Eso era algo muy fuerte, era un mandamiento poderoso, la honra hacia el padre y a la madre. De hecho, en la Biblia no dice que si te lavas las manos vas a traer una bendición especial a tu vida, pero el honrar al padre o a la madre sí trae una bendición especial a tu vida. ¿Sabes cuál es la bendición? Largura de años y bendiciones. Y bendiciones en mi vida cuando honro a mi padre y a mi madre. Pero estos tipos no enseñaban eso que verdaderamente era importante y se espantaban porque alguien no se había lavado las manos. Pero ustedes dicen, versículo 11, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre. Era gente, un religioso es gente cruel, gente, como a veces se dice, sus acciones demuestran que son de mala entraña. Y creo que se los dije algún momento en una canción de Arjona que decía de una viejita que iba mucho a la iglesia. Decía, mucha iglesia, y no saben cuántas pelotas nos ponchó cuando las volábamos a su casa. Entonces, si iba tanto a la iglesia, ¿dónde estaba su amor de esta señora? Así pasa lo mismo con la palabra de Dios. Si ustedes dicen del amor, ¿por qué no enseñan a honrar al padre y a la madre? ¿Por qué a eso no le dan importancia? ¿Y por qué le dan importancia a una tradición hecha de hombres que casi manden al infierno a la gente por no hacerla? Y dice, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Nada más les puso una cosa, pero hacían muchas cosas estos cuates desde un corazón religioso. Versículo 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar. Quiero darte unos puntos de esta parte de la religiosidad. Número 1, el religioso solo está viendo lo que otros hacen. Apúntale.
El que tiene corazón religioso solamente está viendo lo que otros hacen y los juzga. Que si no se consagran, que si no se, pero lo está juzgando, ni siquiera los exhorta en amor, no los edifica y nada más los juzga. Porque a lo mejor tú puedes ver cuando alguien hace algo equivocado y no te callas, está bien, pero la forma en que tú tienes que hacerlo y edificar es en amor y ser directo y sincero para corregir esta situación. Ahí es otro boleto a que tú detrás de esas personas estés hablando y no corrijas, que estés criticando y no sumes, que estés diciendo esas cosas, le faltó esto, pero no hagas nada por ello. Ese espíritu religioso se detecta de esas personas que solo están viendo, chismoseando lo que otros hacen. Punto número 1. Punto número 2. El religioso de sus tradiciones y costumbres quiere hacer doctrinas, según esto, bíblicas. Según esto, bíblicas. Quiere imponer su estilo personal en las doctrinas de Dios. Que si yo no como carne de puerco, nadie debe de comer en la iglesia carne de puerco, porque el pastor no come carne de puerco. Y aparte, porque en el Antiguo Testamento decía que no podíamos comer carne de puerco. Pero hoy, ¿qué dice la palabra de Dios? Pedro dice, y hay una exhortación ahí, dice: no llames inmundo, dice el Señor, a lo que yo he santificado. Entonces hasta esa carnita Dios te bendice. Ahora sí, no lo hagas en exceso, porque hace daño. Y muchas de las cosas el Señor dice: todo es lícito, mas no todo te conviene. Por eso es diferente a tener un espíritu religioso, de que yo casi te mande al infierno por comer carne de puerco. Ahora, si tú oras una hora, qué bueno, gloria a Dios, pero no critiques al que ora 5 minutos. Enséñale la riqueza de la oración para que tú oras tanto tiempo. Enséñale para que él se apasione o ella y puedan orar más. Enséñale la riqueza de la oración, pero es enseñándole, no es criticándole, no es juzgándole. Tienes que hacerlo en amor. Tienes que cuidar de no hacer de tus costumbres una doctrina de Dios. Número 3, invalidan verdaderamente los mandamientos de Dios por las costumbres de los hombres. Por ejemplo, ahora viene el tema de los muertos, ¿no? ¿Cuándo es? El 31 de octubre, el 1 y 2 de noviembre. Entonces, el religioso me pregunta: ¿y por qué no celebra los muertos? Es una tradición mexicana, no es una tradición que tenga que ver con el diablo, no es una tradición. Y al paso del tiempo le fueron poniendo cosas bonitas o tintes bonitos para venderte la idea de celebrar el Día de Muertos, ¿no? Y entonces, si de repente no cuestionas muchas cosas de por qué celebro una tradición que realmente no sé ni qué rayos, o también, ¿no? Si sabes, si tienes un buen argumento de por qué lo celebras, pues también es válido. Dios sabrá y Dios te tocará el corazón. Yo particularmente, yo tengo ya muchos familiares que murieron y los llevo en mi corazón y los llevo en mi pensamiento. Y yo podía en algún momento dado pensar en ellos. El otro día estaba pensando en mi abuelo, mi abuela, y me dio mucha alegría pensar en ellos y recordarlos. Pero no tuve que hacer una ofrenda para ellos, porque ellos ya no están ahí. Es más, ellos ya están en la presencia de Dios. No hay sentido de que yo les haga una ofrenda. Creo que mi mayor ofrenda puede ser tenerlos en mi mente y en mi corazón y llevarlos contigo como una parte importante de mi vida, porque ellos realmente, como decimos en un sepelio, ellos no están muertos, ellos viven en mi corazón, están en mi corazón y en mi mente. Pero no le hallo sentido a celebrar. Ahora, esa misma celebración la han llevado a más,
y ya le ponen las calaquitas, ya le ponen el marketing, y ahí es donde ya empieza todavía esa tradición a ya no gustarme el tema, porque si bien es cierto, las personas que fallecieron ya están en la presencia de Dios, y hoy hay que celebrar la vida. Ya algunos pretextos que ponen de que se disfrazan, se maquillan y ya le echan como que le echan performance al tema, y algunos utilizan eso para así hacer cosas malas. Hay gente, por ejemplo, la parte diabólica, satánica, hay gente que sí se pone a hacer cosas malas en esos tiempos. Y a lo mejor mucha gente no lo sabe. Y también la gente que lo hace, las ofrendas y hace todo eso, no estoy juzgándola de que es una mala gente, que es adoradora al diablo. ¿Me explico? O sea, les enseño de que eso, pues, no hay mucho, no tiene algún sentido espiritual de bendición para sus vidas ni para la vida de los que ya se fueron. Pero aún así, si lo celebrasen ellos, no tengo por qué juzgarlos, no tengo por qué ser irrespetuoso a su celebración. Les sigo amando y les sigo predicando de Cristo. Ahora no soy partícipe de la celebración, ¿me entienden? Eso es diferente. Es como el pecador también, ¿no? Hay gente que está pecando y no por eso le voy a decir, pues ya, no te voy a hacer caso, te vas al infierno, piérdete, brother, ya. Y aunque a veces dan ganas de hacerlo, pero me recuerdo que el Señor tuvo misericordia de mí y que yo también estaba en el hoyo y Dios me tuvo paciencia y no me desechó. Entonces en eso consiste el amor, porque yo puedo amar a cualquiera. Es más, el otro día estaba poniéndome a reflexionar, si el diablo le hubiese pedido perdón al Señor, ¿tú crees que Dios no lo hubiera perdonado? Tú no has ponte a pensar, si el diablo le hubiese pedido perdón, de decir, ¿sabes qué? Yo me sublevé en contra de ti, en algún momento dado dije que yo podía ser como tú, en algún momento dado yo quise la adoración para mí. ¿Tú crees que Dios no lo perdonaría? Entonces, si Dios ama a la gente, ¿quién soy yo para no amarla? ¿Quién soy yo para espantarme de lo que han hecho y no perdonarla? El hombre es capaz de todo, porque tenemos tendencia a hacer lo malo, pero tenemos que perdonar. El espíritu religioso no perdona, el espíritu religioso mata. ¿Tú te acuerdas cuando hubo un hombre que se metió en el Metro Valderas? Y no me voy a echar una rola del Metro Valderas, pero ese hombre dijo que mató en el nombre de Dios. ¿Cuántos han matado en el nombre de Dios? Poniendo en mal a Dios, porque el espíritu del religioso pone en mal el nombre de Dios y dicen que lo hacen en el nombre de Dios. Ya estoy terminando porque el tiempo ya se terminó, ya estoy cerrando, pero es importante decirte, ¿cuántos se han matado en el nombre de Dios? Dicen que es Dios y ponen mal a Dios. Pero entonces, ¿qué contamina al hombre? Lo que está dentro de él es lo que contamina al hombre. Dice Jesús, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron los discípulos sobre esa parábola de qué quería decir, que lo que contamina al hombre es lo que está dentro y no lo que viene de fuera. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? No entendían, y los exhortó el Señor. No entienden que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de tu corazón
de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, hasta parece lotería, ¿verdad? La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El Señor le estaba diciendo, tal vez el no lavarse las manos nos podría contaminar el estómago, ¿verdad? Pero eso sale. Pero ¿qué pasa cuando estás contaminado por dentro? Eso no va a salir. Y lo que va a salir le va a hacer daño al hombre. Enfócate en las cosas verdaderamente importantes. Y hoy es como si lo que está dentro de mí tal vez me está autodestruyendo. ¿Te has puesto a pensar si tu soberbia te va a destruir? Tal vez ahorita no lo ves, pero en un futuro la soberbia destruye. El creerte que todo lo puedes, el creerte superior, el tener complejos de grandiosidad. Tú y yo somos unos humanos que necesitamos de Dios. La poca humildad. Hay momentos que el Señor nos manda a la lona para que le bajemos y no sintamos que somos tan grandiosos como nosotros mismos nos vendimos la idea. No te estoy diciendo que tu estima se vaya a la basura. Te estoy diciendo que tomes a Dios como el centro de tu vida y que lo ames con todo el corazón y lo pongas en el centro. Como hombres y como mujeres, nosotros somos frágiles como cualquier otro en nuestro físico. Los pastores nos podemos enfermar. Los pastores algún día nos vamos a morir. Los pastores en algún momento dado también tenemos necesidad. No somos superhombres ni supermujeres. Pero ¿sabes algo? Hay algo que nos caracteriza, que por ningún motivo vamos a dejar a Dios de nuestras vidas, nos vaya bien o nos vaya mal. Y queremos vivir una vida de dependencia de Dios, y que amamos a Dios, y que podemos decir que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que ya sea que esté aquí predicando a Dios es un gozo, o ya sea que esté en el cielo es un gozo. ¿No has pensado que la falta de humildad no te va a hacer ver las bendiciones que tienes de parte de Dios? ¿No te ha pensado que la ira puede alejar a las gentes de tu vida? La crítica, el juzgar. ¿No has pensado en algún momento arrepentirte de ello? Y siempre tienes el pretexto y el argumento de que así soy. ¿Y qué? ¿Sabes? Creo que no es que eres así, es que así te fuiste deformando. O nos fuimos deformando. Teníamos tendencia, pero nos fuimos deformando. Y a lo mejor ahorita no ha venido ninguna consecuencia con algo, una pasión desenfrenada, con una emoción equivocada. Pero has pensado en el futuro. Has pensado que eso te puede traer consecuencias. ¿Has pensado que el alcoholismo puede destruir tu vida? ¿Has pensado que la droga te puede destruir? ¿No, que no vas a tener un final feliz?
¿Has pensado que el ser mujeriego te va a llevar a la destrucción? Y a lo mejor nada más estás pensando que termine este confinamiento para seguir con las aventuras. ¿Has pensado que si no te arrepientes puedes lastimarte a ti y puedes lastimar a otros? Creo que hoy es el momento de pedir perdón a Dios. Hay muchas personas que piensan que con terapia van a salir adelante, y se hace bien la terapia, pero la mejor terapia es el arrepentimiento de lo que hacemos mal. Esa es la mejor terapia. Cuando hay arrepentimiento, estoy seguro que vas a salir de la depresión, de la ansiedad, de la crisis, cuando te arrepientes, porque el arrepentimiento potencializa las cosas de Dios que tú puedas ver. Ya es momento de reaccionar. Ya es momento de no dejarle al chamuco, al chanclas, al diablo, como le quieras decir o como lo conozcas, que siga siendo de nuestra vida como si fuéramos unas marionetas que nos están dominando, que en un momento la soberbia la tienes a tope y te mueve la soberbia, en la ira, en la crítica, en el chisme, en la injuria, en la calumnia, en el que tengas los oídos tapados, en el que tengas los ojos vendados, en el que tengas el corazón duro. Creo que es un buen momento para pedirle perdón a Dios y de verdad empezar a recibir la palabra de Dios en mi corazón y empezar a disfrutarla y empezar a decirle al Señor: quiero que seas el todo en mi vida. Quiero que tú seas el centro de mi existencia. Quiero que tú me levantes, porque yo no puedo. Quiero que me ayudes con mi carácter. Quiero que me ayudes con los miedos que luego tengo. Y que seas tú en mi vida. Fortalece mi espíritu en ti. Hazme la persona que quieres que yo sea. Hazme la persona sensible, humilde y amorosa que tú quieres que yo sea. Si antes era un desatento, ayúdame con humildad a agregarle valor a las personas que tengo a un lado y hacerlas sentir bien, porque eso también es amar al prójimo. Ayúdame a cuidar a las personas. Ayúdame a serte fiel, Jesús. Ayúdame a ser sabio con mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú en esta transmisión quieres recibir a Cristo en tu corazón, hoy es el momento. Y no sé si alguno esté llorando ahí en su casa, esté siendo tocado, y yo te diría que no detengas ese toque de Dios, porque el Espíritu Santo es el que te tocó, no mis palabras, no mi enfoque de la predicación, sino el Espíritu de Dios utilizando su propia palabra para tocarnos y confrontarnos en el corazón. Si tú quieres recibir a Cristo, dile: Jesús, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que me he alejado, pero tú mandaste a tu Hijo Jesucristo, oh Dios, a morir por mí en la cruz, y hoy yo acepto el hermoso regalo de la salvación en mi corazón. Te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón y seas el dueño de mi vida.
sé mi Señor, sé mi Padre, sé mi amigo, sé mi compañero. Y yo te doy tantas gracias por ser tan bueno en mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, la Biblia habla que has pasado de muerte a vida y que ahora ya no eres creación, ahora eres hijo de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y que haya sido de mucha bendición este tiempo. Que Dios te bendiga.